Valía, y es lo que yo siempre denomino, es como el nitro del músculo. Esa energía explosiva, esa energía rápida de la cual yo puedo hacer uso para reponer el ATP y que se pueda dar la contracción. Y estamos hablando de la fosfocreatina. Muchas veces nos proseguimos y estamos acostumbrados a vernos en los suplementos nutricionales para comunidad deportista. Entonces les venden los potes, las bromas, las merengadas con fosfocreatina, etc. Porque van a tener más energía, etc. Sin embargo, la célula muscular tiene una capacidad máxima de fosfocreatina. Por más que nosotros consumamos, si cumplimos nuestra capacidad básica, no vamos a poder aumentar por el consumo. Eso es importante porque en algún momento les va a llegar, le van a preguntar, mira, ¿qué gimnasio? ¿Cuánto tengo que tomar de fosfocreatina? Dicen, oye, comprate más de 1 kilo de pollo, venga cada día. Y eso y así cantidad de cosas. Pero a ver, tómate la plata aquí. La fosfocreatina, ¿qué hace? Esta molécula tiene un ion fósforo que lo dona a ese ATP que había sido desprovisto del otro ion fosfato para entonces donarle ese fósforo y regenerar de una manera rápida el ATP. La fosfocreatina es una fuente de energía que, como les digo, utilizamos de una manera potente, rápida, y su capacidad o su cantidad es ilimitada. Si nosotros la agarramos y estamos acá en reposo y salimos corriendo de aquí a la entrada de la universidad, en Venezuela, necesitamos una contracción rápida, potente, ¿verdad? Y vamos a utilizar entonces la fosfocreatina. Es lo más rápido que tenemos accesible para poder regenerar ese ATP. Cuando vemos las carreras a nivel de carreras de velocidad, la fuente de energía que estamos utilizando a nivel muscular va a ser la fosfocreatina. Es lo más rápido, insisto, porque tenemos otras vías para recuperar ese ATP, para generar un nuevo ATP. ¿Y cuáles tenemos? A nivel de la glucólisis, por el desdoble de las moléculas de glucógeno muscular. Y tenemos también ya el metabolismo oxidativo, que sabemos que es más lento porque entra entonces la molécula de glucosa, después la vía glucolítica, el ciclo de Krebs y viene a la cadena transportadora de electrones. ¿Que voy a generar mayor cantidad de ATP? Sí. ¿Que estoy generando un nuevo ATP? Sí. Pero su tiempo de creación va a ser más lento en comparación a la fosfocreatina, que simplemente dona un ion fosfato para regenerar el ATP que ya está. ¿Me explico? Si tenemos un ejercicio entonces de ya un tipo maratón o una carrera que me esperen estos días, es una locura esa. ¿Ustedes han escuchado El último hombre en pie? Yo lo conté ahí. Bueno, pero no lo he dicho más. Vamos a necesitar entonces fuentes nutritivas que nos aporten carbohidratos y ya para que sean de rápida absorción, obviamente, pero que no necesito una generación rápida de ATP porque puedo dar el chance a generar nuevo ATP para poder cumplir. Porque ahí no importa la velocidad de la potencia, sino que importa es la duración del tiempo. Si yo voy a agarrar y agarro, no sé, 100 kilos, voy a levantar 100 kilos, eso te tira que es casi que 20 días y ya me estoy muriendo. Pero voy a levantar 100 kilos, esa fuerza y contracción que estoy utilizando y la energía que estoy gastando va a ser de la fosfocreatina. Necesito una potencia muscular, una contracción rápida y que se genere energía rápido para poder llevar a cabo esa contracción. Ustedes han visto cuando el levantamiento de pesas que agarra y se somete a ese levantamiento y se desmaya. ¿Ah?
No te escucho bien. Incluso, a veces es un solo levantamiento. Soy medio ignorativo, un poquito de cosas del deporte. Pero ese levantamiento rápido necesitas entonces una fuente de energía rápida, que es la fosfocreatina. Cuando sobrepasas, imagínense la cantidad de energía que estás gastando en ese segundo cuando levantas, que mira, que se te va la alegría y la persona se desmaya. Ustedes ven a veces cuando levantan y se van al piso. Puede depender esta ley que dice que de la postura o de la hipertrofia que vaya a tener el músculo, el entrenamiento. O sea, si tú agarras y yo agarro y me pongo a levantar esa cantidad de peso, además de lesionarme y caer en el ridículo de ustedes, que vamos a desmayar. Mi cantidad de fosfocreatina va a ser menor. Pero al yo ejercitar y de una manera progresiva, vamos a hipertrofiar a ese músculo y aumento entonces la cantidad pionera de fibras de actina y de mucina, su capacidad metabólica y por ende las concentraciones de fosfocreatina. entonces el desmayo es como un método de seguridad para que no sigas haciendo el esfuerzo. No sería un método de seguridad, es simplemente te quedaste de energía y quedaste, o sea, una hipoglicemia marcada en ese momento. Pero no sería un método de seguridad, más bien una consecuencia del exceso. Sí, la adrenalina te ayuda un poco, pero llega un punto en que puede haber adrenalina y no hay sustrato energético. Mira, de hecho, las personas que entrenan este tipo de entrenamiento se basan solamente en comer. Ellos comen para poder levantar ese máximo peso. Pero tienes que comer de manera adecuada. Ahí está el problema. El problema de que entonces, bueno, lo importante es comer. Pero ¿qué creen ustedes que sea importante comer acá? ¿Que me lance unos 300 kilos de carne? ¿O que me lance una cantidad a nivel de carbohidratos? Hacer carbohidratos. Porque la proteína que voy a sacar, yo puedo sacar energía, yo puedo sacar gluconeogénesis. Pero si vemos el balance energético, gastamos más energía en la gluconeogénesis que en la glucólisis. Lo que va a generar el alcohol. Eso es muchas veces lo que no entienden los deportistas. Entonces, grandes cantidades de grasa. Entonces me como pizza, hamburguesa, bastante grasa, bastante proteína, y resulta que tengo problemas a nivel gastrointestinal, menor resistencia por daño a nivel gastrointestinal. No tengo energía suficiente porque tengo lo que he comido, tengo que transformar al final de glucosa y poder trabajar para la glucólisis y todo eso. Y el tema es que a veces son obtusos, tú les explicas todo, pero es que yo tengo a alguien que él se comió hamburguesas y eso y resistió más. Bueno, pero ¿cuánto entrenaste tú? ¿Cuánto entrenó él? Aunque entrenemos igual, cada individuo va a ser distinto. Y esto está en la morfología física. Hay personas que van a tener mayor cantidad de músculo y mayor capacidad de hipertrofiar ese músculo que otros. ¿Cómo que no? Eso va por la etnia, genético. Esa contracción, podemos ver dos tipos de contracción muscular. Una contracción isométrica y una contracción isotónica. En la contracción isométrica, el músculo no se corta durante la contracción, y la isotónica, el músculo produce un acortamiento de su longitud durante la contracción. Estos tipos de contracciones trabajan de una manera simétrica.
El hecho de que yo pueda estar de pie ante ustedes se debe a que hay músculos en mi cuerpo en donde hay una contracción isométrica que se mantiene contraído para mantenerme de una manera erguida. Pero hay otros músculos, por lo menos los de mis manos, los de la pierna, el brazo, que estoy inmovilizando y estoy aplicando una contracción ya isotónica. Cuando nosotros entrenamos y hacemos plancha, ¿qué creen ustedes o qué contracción estamos aplicando allí? Isométrica. Isométrica, porque no hay un acortamiento, pero sí hay una tensión del músculo. Y, no sé si lo explico en la lámina siguiente. ¿Y a qué se debe a estos tipos de contracción? Vuelvo a la parte de la... Aquí se ve mejor. Uno cuando explica esta parte pareciera que entonces las fibras de actina y de miosina no siempre están unidas, pero para la contracción isotónica, isométrica, ya hay una superposición entre las fibras de miosina y de actina, ¿verdad? Que están generando una contracción, pero no hay un acople entre ellos, pero no hay un acortamiento de los músculos Z, porque si hay un acortamiento de los músculos Z, estaríamos hablando entonces de una contracción isotónica. Ese momento en donde están superpuestos, pero no hay una disminución en la distancia entre los discos Z, es lo que explica esa contracción. Hay una tensión, ¿verdad?, muscular por la superposición y unión de las fibras de actina y miosina, pero no hay un acortamiento. ¿Me explico? Y eso es lo que estamos haciendo cuando, por lo menos ejemplo, estamos haciendo la plancha. Estamos gastando energía, porque eso tampoco es estático. Esa unión no va a ser estática de que, bueno, se unen las cabezas de miosina a la actina y se quedan allí en todo el tiempo. No, eso se está generando constantemente cambios en esa unión de las moléculas y estamos gastando ATP. Por eso funciona también para la quema la quema de energía, el hecho de utilizar plancha, y además como hay una fuerza de contracción isotónica, ayuda a fortalecer el músculo. En ese caso, cuando ya está fatigado y empieza a caminar, ¿qué hay por ver con las fibras? Hay un agotamiento ya del ATP y entonces las fibras musculares terminan cediendo a la relajación. Porque va a ser primera parcial y una fecha. También vemos en cuanto a la mecánica de la contracción que hay un efecto de la longitud sobre la fuerza de contracción y una relación entre la velocidad de contracción y la carga. ¿Qué quiere decir esto? En teoría, mientras más extendido esté el músculo, ¿verdad?, la fuerza de contracción aumenta. Digo en teoría porque va a llegar un punto en donde si la longitud máxima de ese músculo, o sea, la elongación máxima de ese músculo, no va a poder superar la carga y no va a poder realizarse la contracción. ¿Qué pasa? Que si ese músculo lo estiramos tanto, la distancia entre los músculos Z aumenta y la posibilidad de la superposición entre las proteínas de la actina y la miosina ya no están ajustadas para que se puedan acoplar, no se puedan unir. ¿Ves? Ven cómo acá están entrecruzadas, ¿verdad? Pero si yo aumento la distancia, la longitud del músculo, aumento la distancia entre los músculos Z y las fibras de actina
quedan más bien, en vez de superpuestas a las cadenas de miosina, quedan hacia los extremos, no hay posibilidad de que se unan. Entonces allí ya no puede haber contracción. Pero lo que explica esta mecánica es, antes de llegar obviamente a ese punto, si yo aumento la longitud, pero todavía hay una superposición entre la miosina y la actina, la contracción va a ser mayor porque la superposición va a ser más efectiva y el acople por la distancia, como ya era mayor entre los discos Z, se va a producir una contracción mayor porque la disminución va a ser mayor. No sé si me explico. Y en cuanto a ATP, se sigue necesitando lo mismo. Pudiera generar mayor cantidad, pudieras necesitar mayor cantidad de ATP. No, pero te pregunto, si uno no ve el músculo completamente, pero es una carga con la que puede levantar, entonces Ahí vamos a definir esa parte. Fíjate, si yo tengo el músculo, si yo tengo más o menos contraído el brazo, no lo tengo totalmente estirado, y voy a levantar una carga, ¿verdad? Es mucho más fácil de que yo la pueda, que pueda contraer mi músculo con esa carga a que yo lo tenga totalmente estirado, ¿verdad? Eso les pasa. A los que van al gimnasio, nunca llevamos la pesa a trancar completamente el brazo, siempre llevamos un poco contraído o flexionado lo que es el codo. La fuerza, la carga, va a ser contraproducente con lo que es la contracción, porque una carga que supere la capacidad del músculo no va a poder darse la contracción por falta de ese acople de las proteínas de miosina y actina y de la cantidad de ellas para que entonces pueda acortar la fibra muscular y levantar la carga. Ahí es cuando vemos entonces la hipertrofia. Bueno, yo empiezo con 5 kilos y después termino levantando 50 kilos. Porque cada vez voy ejercitando más y voy hipertrofiando esa fibra muscular y hay mayor cantidad de miofibrila, mayor cantidad de proteínas actina y miosina que pueden dar esa contracción. ¿Me explico? Sí. ¿Me entiendes? Y también una relación de contracción y a nivel de la carga. Mientras menor sea la carga, más rápida será la fuerza de contracción y viceversa. Mientras mayor sea la carga, menor será la velocidad de la contracción. Algunas características a nivel de la contracción muscular. Tenemos la unidad motora, se refiere a todas las fibras musculares inervadas por una sola fibra nerviosa motora. La sumación de fuerza, que encontramos la sumación de múltiples fibras y sumación de frecuencia y tetanización. ¿Qué quiere decir esto? En la sumación de múltiples fibras encontramos que el aumento del número de unidades motoras que se contraen simultáneamente. Es decir, si varias unidades motoras se unen, la contracción va a ser mayor, porque hay una sumación entre todas esas unidades motoras para poder llevar a cabo ese trabajo. La frecuencia y tetanización, un aumento de la frecuencia de la contracción. Si llega un punto en donde hay un aumento de la fuerza de la frecuencia de la contracción, en donde ese músculo gasta el ATP, ¿verdad?, para darse la contracción, pero recordamos que necesitamos también ATP para la relajación del músculo. Si agotamos entonces el ATP, ese músculo, pues, por una frecuencia elevada de la contracción, ese músculo queda contraído y queda tetanizado, hasta que entonces se genere un nuevo ATP y pueda darse la relajación. Es cuando entonces entrenamos y ese músculo decimos probablemente quedó montado y contraído y que causa un fuerte dolor. Una tetanización, un aumento de por una contracción
no se relaja hasta que llegue un nuevo ATP y pueda liberarse en las cabezas de miocina y la fibra de alergia. Eso se comprende. Todo el músculo esquelético, grado de tensión que persiste aun cuando el músculo está en reposo. Esa contracción se refiere a la contracción isométrica del músculo. Estando en reposo, siempre va a haber igual un tono muscular, una contracción sin el acorde de la los discos. Y la fatiga muscular, encontramos que es un fenómeno dado por disminución a nivel del glucógeno, disminución de la transmisión nerviosa y o interrupción del flujo sanguíneo. ¿Qué ocurre? Lo lleva a sustrato metabólico para que entonces pueda generarse el ATP y se pueda dar entonces nuevas contracciones. El músculo está fatigado, si no tenemos ATP no se puede dar la contracción. Ya ese es cuando te levantaste esos 100 kilos, gastaste todo el ATP y vas a intentar volver a la misma carga o incluso una carga menor de, vamos a decir, 80 y no puedes porque el músculo está totalmente fatigado. Necesitas un reposo. Esas personas en el levantamiento de pesas no pueden agarrar y levantar varias veces ese peso. Vemos en las Olimpiadas que haces un levantamiento y si no lo logras, tienes una segunda oportunidad a ver si puedes, pero las posibilidades son menores en esa segunda posibilidad porque ya gastaste nuevas cantidades y el músculo ya comienza a estar fatigado. Yo creo que yo levanto eso y si lo logro levantar, voy a durar 48 horas dormido. Gracias, si nosotros comenzamos a ejercitar ese músculo, ¿verdad? Ya hemos hablado a nivel de la hipertrofia y hay una remodelación del músculo. Aquí hay que tener en cuenta algo. Y les pregunto, ¿nosotros necesitamos el músculo esquelético para vivir? ¿Por qué? ¿Para vivir bien o para vivir? No, para vivir. Para vivir. No puedes vivir sin mover. En mi Algo que condición, sea. pero para vivir. Para vivir. Lo necesitas para mover, pero tú puedes estar, yo te guardes vegetal, no te vas a mover, no puedes estar vivo. No necesitas músculo esquelético. ¿Cómo? Sí, actúa como sostén a nivel de la estructura también ósea para a nivel de los movimientos. Pero para vivir. No necesitamos músculo para vivir. Por eso este músculo es tan ingrato de que nosotros nos metemos al gimnasio y entonces empezamos a tonificar ese músculo, pero después viene, oye, por eso tiene que estar estudiando, no tiene chance de ir al gimnasio, etc. Y en cuestión de poco tiempo, porque es poco el tiempo, él disminuye su volumen, disminuye su potencia. ¿Sí o no? Cuando vemos una persona encamada, o una persona con una cantidad de alguna enfermedad que sea metabólicamente activa, el músculo se consume y baja enormemente la cantidad incluso del músculo que tiene la persona. Puede ser un cáncer, puede ser a nivel neurológico, una demencia, alguna caída. Eso se ve mucho en personas de la tercera edad. Personas que son sumamente independientes, tienen una caída en la fractura de cadera o de fémur, encamado y el músculo baja y bueno, es una sentencia. Siempre cuando tengo un paciente, y lo van a ver, un paciente que es sumamente independiente, casi no se enferma ni nada, se cayó porque se resbaló una fractura de cuestiones en ese sentido. Es una broma impresionante, de verdad. Yo casi que a los abuelitos, mira, vamos a acordarte de goma espuma. Va a ser mejor. Porque aunque sean independientes, una caída puede ser una sentencia. Ese músculo, el músculo esquelético, no es un músculo, no es un tejido que nosotros realmente necesitamos para la vida. Y menos ahorita a nivel de la industrialización. Ahora, si éramos cazadores, claro, si te queda ese músculo,
baja el músculo te mueres, pero no puedes cazar, nada. Ahí sería importante para la vida porque está súper bien. Pero nosotros ahorita realmente no necesitamos un músculo para vivir. Por lo que este músculo puede sufrir remodelaciones en todo el transcurso de nuestra vida. Si lo ejercitamos, este músculo va a tener una remodelación. Pero si dejamos de ejercitar, va a tener una remodelación, pero negativa. Acá vemos entonces los términos de lo que es la hipertrofia muscular, la hiperplasia muscular y la atrofia muscular. ¿A qué se refiere la hipertrofia muscular? Al aumento del tamaño de las fibras musculares, aumento del número de filamentos de actina y de miosina, división de las miofibrillas musculares para la formación de nuevas miofibrillas, aumento de los sistemas enzimáticos, aumento o ajuste de la longitud también del músculo, porque este músculo puede aumentar su longitud, sobre todo cuando aplicamos ejercicios a nivel de yoga, pilates, etc. Entonces, trabajamos la elongación de ese músculo. Tenemos la hiperplasia muscular, que es cuando hay un aumento del número de fibras musculares, es decir, de células musculares. En la vida adulta nosotros no tenemos esta capacidad de la hiperplasia muscular, o por lo menos no tan potente como cuando estamos a nivel de la vida infantil o incluso la vida a nivel fetal, es generación de nuevas células. En nuestro caso es trabajar con las células que nosotros tenemos, pero hay casos en donde se puede hipertrofiar tanto el músculo que pudiera generarse nuevas células musculares, pero no es algo tan sencillo. Entonces la hipertrofia sería los procesos dentro de la fibra muscular. Dentro de la fibra muscular, el crecimiento de esa fibra muscular y de que se creen nuevas miofibrillas por un aumento de las proteínas actina y miosina, de esas unidades motoras, aumento de esas unidades motoras. Y además, aumento de la organela, de mitocondria, de la capacidad de almacenamiento de glucógeno, de almacenamiento de fosfocreatina, de irrigación sanguínea, hay nueva vasculatura para irrigar mejor ese músculo. Aumento del sarcoplasma, de las organelas con el sarcoplasma, que van a almacenar mayor cantidad para poder entonces disminuye todo esto. La atrofia muscular es eso. Ya si no necesita esa misma potencia muscular a la cual estaba acostumbrado el músculo, él empieza a disminuir la cantidad de organelas, la cantidad, o sea, todo lo contrario de la hipertrofia muscular. Todo lo que aumentamos en la hipertrofia lo disminuimos en la atrofia muscular. Ok, ¿en qué momento se da la hiperplasia? La hiperplasia en la vida adulta es rara, pero cuando tú ejercitas tanto el músculo, ¿verdad? Y un entrenamiento constante, con obviamente una nutrición adecuada, pudieran entonces llegar a generar nuevas células musculares, nuevas fibras musculares. Pero lo que nosotros hacemos cuando ejercitamos es hipertrofiar el músculo, más que tener una hiperplasia. ¿Y en qué momento es que puedes decir como ya es muy poco probable que la hiperplasia se te dé? O sea, cuando dices que en la vida adulta, pero ¿en qué momento? Es que ya en la vida adulta la diferenciación celular en este aspecto es muy poca. Ya me imagino que ya a partir de los 27, otros hablan 30, otros hablan 35 años, ya la musculatura tiende a un declive. En términos normales, si no lo ejercemos. Eso tú no ves después de los 35 empezamos casi a ejercicio poco. Pero acostumbrarse ahorita podría hacer ejercicio y mantener la dinámica. Pues este es el momento de construcción, o sea, de mayor potencial para la hipertrofia. Después se hace más difícil. Ahora, ¿qué
¿Qué es lo bueno? Que cuando nosotros ejercitamos el músculo, ¿verdad? Aun cuando después dejemos de ejercitarlo, crea lo que se llama la memoria muscular. ¿Y esa memoria muscular a qué se refiere? De que ya tú hiciste todo el trabajo de construir nuevas organelas, de nuevas fibras, y aunque las pierdas, ya quedó todo el esquema para volverlo a construir, por así decirlo. Entonces, en poco tiempo, comparado a la primera vez que empezaste a hacer ejercicio, puedes desarrollar el mismo nivel de hipertrofia muscular en menor. Porque ya tú tienes todo el espacio y la estructura para hacerlo. No tienes que generarlo nuevamente. Entonces, a nivel metabólico va a ser mucho más fácil la hipertrofia de cuando empezamos de cero. Y ves de que, bueno, agarro y yo al principio me puse a hacer ejercicio, y entonces a los 6 meses es que empecé a ver resultados más de tonificación, aumento, hipertrofia muscular. Dejé de hacer ejercicio y pasé 2 años, pero después volví al gimnasio y en 3 meses pude llegar casi a lo que había conseguido antes. ¿Se comprende? Sí. Pero no estén en ese sub y baja, la idea es que se mantenga. Y para finalizar, tenemos el rigor mortis. Es una característica a nivel del músculo cuando la persona. ¿Qué quiere decir el rigor mortis? ¿Por qué se da? Es la rigidez causada por la pérdida de todo el ATP, el cual es necesario para producir la separación de los puentes cruzados de miosina y los filamentos de actina durante el proceso de relajación. Si no hay ATP, porque ya hay una muerte celular, ¿verdad? Muerte del organismo, ese llega dependiendo de el transcurso de las horas. Ahí sigue una actividad muscular en donde hay una contracción del músculo, pero después se acaba el ATP, no hay nueva generación de ATP y no hay ese ATP para que pueda entonces separarse la cabeza de miosina y de actina y queda entonces en una contracción ¿de qué tipo? Una contracción isométrica, hay una tensión y hay un rigor muscular, que es lo que le llaman el rigor mortis. ¿Qué ocurre? Que bueno, realmente después hay una proteína que es una proteína enzimática que se liberan de ciertas estructuras, de ciertas organelas, que son las cadaverinas, que empiezan a destruir toda la estructura celular, a degradar las proteínas y degradan la actina y la miosina, y es cuando ya después hay una flacidez del músculo y hay una destrucción total de la célula. ¿Vale? Y es cuando cede el rigor mortis.